Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente, qué gusto estar compartiendo pues el Nuevo Testamento. Una carta más vamos a empezar hoy y estoy seguro que va a ser de gran bendición. Una carta de aliento, una carta maravillosa y también tengo el privilegio de que esté compartiendo en esta ocasión conmigo y con ustedes Becky. Hola Becky, ¿cómo estás? Hola. Puñito explosivo y porque va a ser pues una carta padrísima, ¿no? ¿Qué te parece? Primera carta a los tesalonicenses. Tesalonicenses. No es un trabalenguas, eran los que vivían en Tesalónica, ¿no? Becky, ¿qué estudias? Estudio psicopedagogía Ok, y ciencias de la educación. 2 carreras. 2 carreras. Muy bien, qué padre. Qué padre entender a las personas cómo aprendemos, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues la educación, ¿no? Algo que yo creo que Pablo también lo tenía muy claro. Y eso ellos iban haciendo cuando iban visitando las ciudades. Pablo, un experto en las escrituras, recordar que cuando hablamos de las escrituras estamos hablando principalmente del Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que eran las escrituras hebreas, las escrituras judías. Entonces, todo lo que leamos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de las escrituras, Pablo habla de las escrituras, no está hablando nada del Nuevo Testamento, pero les llevaba el mensaje de que Jesús era ese Mesías esperado, ¿no? Esperado por los hebreos. Entonces, gran conocedor del Antiguo Testamento, iba acompañado, en un principio iba acompañado de amigos, un buen amigo era Bernabé, y aquí va acompañado de alguien que le enseñaba, ¿no? De un alumno, en tu caso, ¿no? Un alumno de él, que había aprendido bien las escrituras. Entonces, Timoteo, hay cartas a Timoteo. Pero este nuevo personaje, Silvano, ¿quién era Silvano? ¿Sabes quién era Silvano? ¿Sabías quién era Silvano? No sabía hasta que ya me puse a leer la carta y realmente Silvano, creo que Silas sí es como más conocido el nombre a lo mejor, si leemos la Biblia, ¿verdad? Pero Silvano es Silas en griego y Silas es en hebreo. Exacto. Y Silvano es en griego. Exacto. Exacto. A veces tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Oye, ¿quién es Silvano? Es otro personaje. A veces se refieren a ellos en su nombre griego, ¿no? Ahora, es como Saulo y Pablo, ¿no? Saulo es en hebreo, es Saúl, lo veníamos platicando hace un rato cuando veníamos a grabar, y Pablo ya es la versión en griego. Entonces, Saúl, ¿no? Era el nombre hebreo de Pablo, ¿no? Saulo de Tarsos. Pero bueno, efectivamente, Silvano, Silas y Pablo. Entonces, fíjate, aquí está, no es Silas y Saulo, que sería lo mismo, hebreo y hebreo. O sea, hay que ver que luego las traducciones dejan los nombres con el origen hebreo y a veces con el griego. Aquí ya meten a todos con el tema Pablo, Silvano, que era Silvano, y Timoteo, que eran los nombres conocidos por los hebreos, por los griegos, perdón. Pero bueno, después de que están en Macedonia, en Grecia, recuerden, Macedonia era esa región de Grecia. Llegaron por primera vez, recuerdas, a Filipos, ¿no? ¿Qué recuerdas de ahí? De Filipos, que estaba ahí una amiga de Pablo, que era Lidia. Bueno, se hicieron amigos, llegaron ellos a compartir. Y Lidia, ¿qué hacía Lidia? Hacía ropa, ¿no? No, vendía púrpura. Sí, bueno, se usaba la púrpura, el color púrpura para teñir la ropa, para teñir los vestidos, efectivamente. Y ella fue la primer creyente
El primer lugar de Europa que toca Pablo es Filipos. O sea, fue como la primera creyente de Europa. Ok, entonces el evangelio llegó, la primer creyente, y se expandió a través de una chica. De una mujer. De una mujer. ¿Te llama la atención algo de eso? Pues que sea una mujer, ¿no? Porque luego escuchamos que en la Biblia, o que los cristianos no consideran a la mujer, o que son machistas. Y si te vas y lees, te puedes dar cuenta de la importancia que se le da a la mujer y de los lugares que se les dan a las mujeres. Y aquí se lo reconocen, o sea, Lidia es la primer creyente en esa región de Filipos. Y de Europa. Y de Europa. Y de ahí se mueven. De ahí recordar que en Filipos, el carcelero de Filipos, sucede porque encarcelan a Pablo y a Silas y a Silvano. Los encarcelan y entonces pues sucede un terremoto, creen que se huyeron y recuerdas todo ese pasaje que está en Hechos, ¿no? Y está el carcelero de Filipos. También sucede que pues que los querían apedrear, ¿no? Y bueno, más bien los flagelaron, los escarcelaron injustamente. Y bueno, prácticamente salen huyendo de Filipos, pero dejan un grupo de creyentes en Filipos, unas mujeres, ¿no? Y se van a Tesalónica. O sea, van a otras pequeñas ciudades y llegan a Tesalónica. Y ahí, ¿qué pasó en Tesalónica cuando empezaron a compartir? Y es bueno, Becky, y los que nos están viendo, que hagamos referencia, o sea, establecer el momento o el contexto por el cual se escribe la carta. Y casi siempre en las cartas te van a llevar a Hechos. Así que ayúdame leyendo, Becky, Hechos 17, del 4 al 7. Dice, algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero, como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, «Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá». Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. ¿Qué observaste en este pasaje? A ver. Pues primero, que otra vez habla de las mujeres. O sea, yo me acuerdo que hay como algunos pasajes que habla como de puros hombres, ¿no? Y acá considera a las mujeres también, que se convirtieron. Y eran prominentes. prominentes. O sea, de la alta sociedad. ¿Y eran pocas? No, dice un buen número. O sea, varias. Qué padre. Es como nuestro equipo de producción, ¿no? Aquí tenemos un buen número de mujeres que nos ayudan, prominentes, ¿no? Al menos en el amor que les tengo a ellas, ¿no? Pero, claro, la actividad de la mujer siempre ha sido muy valiosa y para Jesús ni se diga, para Pablo lo vemos rodeado con discípulas, ¿no? También a mismo Jesús, a María Magdalena, María de Magdala, una gran discípula y otras, ¿no? Entonces, vamos, siempre ha estado presente este punto. ¿Qué otra cosa te llama la atención de esto que sucedía en Tesalónica? Bueno, también en el versículo 5, pues antes habla de que dice algunos judíos, ¿no? Y luego en el 5 dice como que otros judíos, también mismos judíos, que les tenían envidia, fueron los que trataron ahí de humillarlos públicamente. O sea, los que creyeron lo que Pablo les decía eran griegos, judíos y mujeres. Mismos judíos, o sea, y estas mujeres, habla de ellos, ¿no? Por lo tanto, todos, está hablando de todos los que creyeron, pero dices que había unos judíos
que sintieron envidia, porque así lo dice el versículo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿O qué te llamó la atención de eso? O sea, como que los empezaron a señalar, los empezaron a acusar, como para tratar de influenciar, ¿Con quiénes los acusaron? pues con las autoridades. Pero si eran judíos, ¿con quién debieron de haber ido? Pues con el rabino. Pero ¿por qué con las autoridades? Básicamente como para que los metieran a la cárcel. O sea, te das cuenta cómo luego hay incongruencias. Dices, oye, si tu tema es tema espiritual, o sea, ¿cómo vas y los acusas? Pues ahora sí con un fiscal, con un gobernante, ¿no? O sea, dices, pues arréglenlo. Ah, no van. Y luego contrataron a personas, ¿no? Para sacarlos y ¿qué más dice? Que los arrastraran. Dice, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. O sea, así como en las manifestaciones los rompedores, ¿no? Esos que los siembran para dañar cosas y todo. Y, o sea, alborotar. Realmente ellos no estaban alborotando, sino estos judíos les sembraron gente para alborotar la ciudad o a lo mejor para incitar. Y porque dice que los sacaron y los arrastraron a llevarlos con las autoridades. O sea, trataron de empezar a influenciar. Las turbas, ¿no? Cómo se van exacerbando. Y se contagia. Se contagia, ¿no? Se van exacerbando pues, la furia, los sentidos, entre más y más, sí se contagia. Digo, lo vemos en las manifestaciones, ¿no? A mí me da miedo luego, sí. En el tema. Una vez estábamos en la Ciudad de México con un grupo de chavos de aquí, unas muchachas, y andábamos en el Zócalo y que se viene una manifestación de feministas que de veras, pues estaba la policía y todo, pero bien agresivas, y una de ellas, ay tío, qué miedo, empieza a decir, pues qué grueso, ¿no? Pero se va, o sea, se pone violento, y así sucedió. Y los acusan de que afirmaban que había otro rey, que no era el César, que era Jesús, ¿no? Entonces, decías eso, que cómo les afecta a las personas, ¿no? O sea, y ahora, estos judíos se sintieron afectados, ¿por qué? Pues porque estaban como cambiando ideas. ¿Cómo? O sea, ¿la gente se molesta cuando tú cambias tu forma de pensar? Sí. O sea, más que nada como cuando ya no les aplaudes las mismas cosas. Es como, ay, ¿por qué ya no me apoyas en mis ideas? O sea, si no me apoyas, eres oposición. Ajá. ¿No? Enemigos. Pero, por otro lado, aquí vemos a los judíos agrediendo a otros judíos. A estos creyentes, ¿no? Porque eran judíos, mujeres y mismos griegos. ¿Y te agreden cuando cambias tu forma de pensar? Sí. ¿Sí? Sí. Por ejemplo. O sea, no sé, si te cuentan, si antes, ¿no? Te empezaban a contar y te empezaban a chismear de que, ay, tal persona, no sé qué. Y le seguías de que, ay, sí, se pasa de esa persona, ¿no? Y de repente ya tiempo después les dices como, no, oye, pero espera, también tiene como estas partes positivas. Es como, ay, ¿y por qué ya no me apoyas criticándola? Ajá, exacto. Antes, ¿cómo criticabas, Y pues, o sea, el cambio fue bueno, entonces, ¿por qué te afecta tanto? O sea, que te dé tranquilidad, si ahora ya no te critico a ti, o sea, si ya no critico a los demás, tampoco a ti. Te estoy criticando a ti. Entonces, es un cambio bueno. Ajá. ¿No? Y sí, definitivamente, cuando la gente ya no piensa igual que tú, o cuando cambias, incluso les molesta hasta para cuando cambias para bien, ¿no? Y eso sucedía en Tesalónica, estaban sintiendo una presión, ¿no? Decía una de las chicas, ¿no? Así, bullying mal plan, ¿no? Estaban, de veras, la sociedad, la cultura, en contra
pues de ellos que estaban en cierta medida cambiando para bien, ¿no? Entonces esta persecución pues se estaba dando. Ahora, me gustaría hacerte una pregunta, Becky. ¿Por qué les afectaba tanto? O sea, si asumimos que en esa época Jesús ya había sido crucificado, ¿no? Era evidente, todo el mundo sabía, ¿no? Por otro lado, que ya había ascendido al cielo, eso lo sabemos, pero ya había sido crucificado, o sea, para ellos, pues era un líder muerto. ¿Por qué crees que pues les afectaba y todavía lo iban a acusar? Cualquier otro, las autoridades dicen, pues no está muerto Jesús. ¿Por qué crees que causaba tanto problema el que algunos dijeran que Jesús era el verdadero rey del mundo? O sea, porque justo para ellos ya lo habían matado, o sea, según ya Jesús ya, ¿no? O sea, de unos cuantos años atrás ya. Pero seguía, o sea, también se habían enterado de que en la tumba no se había quedado Jesús, o sea, que había aparecido la tumba vacía. Y también seguían enterándose de gente que se le apareció Jesús. A mismo Pablo se le apareció Jesús y Pablo lo compartía. Y Pablo era acá un judío súper respetado y que él estuviera diciendo, no, sí, a mí también se me apareció Jesús, pues hacía como ruido, que no lo habíamos matado. Y también pues la gente que seguía diciendo como, sí, o sea, Jesús está entre nosotros. O sea, así decían como, ¿será? Ahora, Jesús está entre nosotros, será. Jesús vive, ¿no? Dicen, Jesús vive. ¿Cómo puede la gente decir si era evidente, al menos ante los registros romanos, de que él había sido un crucificado muerto? ¿Cómo podían decir que Jesús vive o que Cristo vive, ¿no? ¿Cómo Pues, puedes decir hoy eso, en ese momento? Bueno, hoy, por ejemplo, ahorita me acordé de los stickers que luego, al menos aquí en Monterrey, hay unos chavos que dan burritos y así, de uno que se llama Clamor del Barrio, y te dan luego stickers que dice Cristo vive, Jesús vive o así, ¿no? Ellos son drogadictos que dejaron las drogas, ¿no? Ajá, que están como en Que están en rehabilitación. rehabilitación y que hay un grupo de creyentes, ¿no? De seguidores de Jesús que les los habla ayuda. de Jesús y los ayuda y dan esos stickers de Con los Jesús. burritos y tu sticker. De Sí, Cristo si les vive. compras los burritos te dan tu sticker. Ahora, Cristo vive, pero eso es una manifestación. O sea, ok, y lo traen luego en el carro algunos, no lo he visto. Pero, ¿cómo puedes ver o por qué les causaba temor, ¿no? Si ellos decían que Jesús vive, o sea, ¿cómo se manifestaba que Jesús vivía? ¿O cómo se manifiesta incluso hoy para ti? Pues antes y hoy se sigue manifestando viéndolo a través de las personas. O sea, si alguien te dice, sí, o sea, yo estoy segura que sí vive porque cambió mi vida, y la gente si puede ver esos cambios y a veces que se enojan con esos cambios, o sea, pues sí hace ruido pues sí pasó algo. Ahora, cambió mi vida. ¿Cómo se manifiesta? El cambio, pues en la forma en la que las personas están viviendo. Ok. O sea, si Jesús, como lo decían las semanas pasadas, si Jesús fue una persona tan compasiva, pues nosotros deberíamos de ser unas personas compasivas también, porque Jesús vive a través de nosotros. O sea, lo que me estás diciendo es la forma como se manifiesta que Jesús vive es en la forma como tratas a los demás. Sencillo. O sea, tú le creerías a alguien que dice, yo soy creyente, yo soy seguidor de Jesús, ¿no? Soy cristiano, ¿no? Y maltrata o habla mal de su mamá, o habla mal o critica, ¿no? O hace cosas malas. Pues batallaría en creerlo, porque pues no solamente es por lo que digas que crees, por lo que digas que escuchas o que no sé,
O incluso por lo que digas que vives, si no se ve que sí lo vives. O sea, es con las acciones. Ahora sí que una frase súper conocida, pero es acciones, no palabras. Entonces, ¿cómo? Por eso Jesús decía él, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Jesús nos lo enseñaba, cómo trataba, como decías, con compasión al prójimo. Y lo que menos, ¿tú crees que hay compasión al día de hoy? Casi no. ¿Había compasión por los de Tesalónica, por los creyentes? No, ni su misma ¿Religión? Comunidad. Ajá, ni su misma religión. Porque los judíos tenían su propia religión, leían las escrituras, las mismas escrituras. Y lo que menos había era compasión y misericordia. Al contrario, que el agredirlos. ¿Crees que le hemos dado el nombre, le hemos dado al traste, Becky, al menos en la sociedad actual, al nombre de cristiano? Sí. ¿Sí? Sí. ¿En qué aspecto? ¿Cómo? ¿Por qué consideras que sí le hemos dado al traste? O sea, porque ahorita una reputación de un cristiano, o sea, pues no es como hay una persona compasiva, una persona misericordiosa, amorosa. O sea, bueno fuera que ese fuera la famita que tenemos, pero pues no, o sea, realmente nosotros mismos, al dar palabras y que no se vea a Jesús en nuestra vida, pues hemos hecho que nos vean como hipócritas. O que nos vean también como prejuiciosos de estar señalando y estar criticando y juzgando. Y pues tristemente también como homofóbicos, que viene como parte de ser prejuicioso, de tratar de señalar. Sí, más allá del tema un tema de las ideologías de género, es el tema de las personas, el individuo, lo que está sintiendo en su corazón. De la falta de compasión. Es falta de compasión, falta de empatía, ¿no? Pero esa compasión de decir, hay una necesidad en el corazón. Y sí, yo creo que al día de hoy, el que se dice cristiano o el cristianismo está más relacionado con una religión y una denominación que realmente con Jesús, ¿no? Porque, recuerdas, Cristo es Mesías, ¿no? Entonces, el cristiano, es decir, es el que pertenece al Mesías, el seguidor del Mesías, pues realmente no, son seguidores de religiones en donde realmente lo que están juzgando y prejuzgando y haciendo esos prejuicios, como decíamos, o viviéndolos, falta de misericordia, más de condena en lugar de buenas noticias, incongruencia, ¿no? La otra vez escuchaba a un amigo que comparte también y él decía que a veces hay más pleitos y gritos y todo en la casa donde hay un pececito afuera. Ya ves que ahí se usa mucho en los religiosos o en la religión cristiana, hablo de todas las denominaciones, ponen un pececito, ¿no? Ajá. Y luego hay más gritos ahí, más divorcios ahí, más pleitos ahí, más rebeldía ahí, que en la que no tiene el pececito, ¿no? Y sucedió, en los judíos sucedió igual, no se convirtieron en religiosos. Wow. Pero bueno, vamos de lleno a entrarle, porque esta carta, Becky, lo que estamos viendo es que había una congruencia de los creyentes de Tesalónica en seguir a Jesús y los principios de Jesús. Y esa congruencia se veía en sus principios, en sus convicciones, ¿no? Por lo tanto, esta carta tiene dos grandes mensajes. El primero era el gozo de Pablo cuando les escribe por mantenerse en fidelidad, fieles a los principios, a la enseñanza, a su fe, ¿no? Y también trae, pues como Pablo lo hace muy seguido en sus cartas, exhortándolos, retándolos a que sigan permaneciendo con buen trato. Así que vamos a ver estos dos grandes conceptos y empecemos, Becky, leyendo Tesalonicenses 1, 2 y 3, o continuemos con esto.
Sí, bueno, el 2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias. Ujú. Estaba contento, Pablo. Sí, estaba dando gracias a Dios y como que festejándoles o celebrando su entrega. Su entrega, su fidelidad, su Ujú. congruencia. Y ellos eran un ejemplo por sus actos. Y no solo ahí en su comunidad, ahí en su comunidad hasta los tupían, pero eran tan fieles los de Tesalónica que su fama, o sea, la forma como trataban a los demás, como se trataban entre ellos, era maravillosa. Incluso continúa leyendo, o léeme el versículo de ahí del capítulo 1, el 7, 8 y 9. Ujú. Dice, como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues a donde quiera que vamos encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. O sea, tenían buena fama. Buena Los fama, conocían. eran un ejemplo, ¿no? Pero ellos no era un tema así de guardar testimonio porque me van a ver y hago otra cosa en lo oscurito, porque luego sucede eso con los religiosos, ¿no? Ujú. Es que tengo que guardar testimonio. No, ellos fluían, ellos eran libres, o sea, fieles en sus convicciones. Entonces, ese amor con el que se trataban, esa fidelidad, pues sí era un ejemplo. Y dice Pablo que partió de ahí esa fama y lo reconocían en otros lados, o sea, decían, algo está pasando en esos creyentes de Tesalónica, ¿no? Ujú. Y porque en este último versículo que leíste, el 9, dice, Que se pues apartaron de los ídolos. se apartaron de los ídolos, o sea, de la forma como la comunidad hace. Aquí al día de hoy hay ídolos, Ujú. ¿no? Lo mencionaban la semana pasada, no necesariamente un dios de la... El dios o de la diosa Afrodita Ajá. o Zeus, ¿no? O Pero los ídolos son más como a lo que le dedicas tu atención, tu tiempo, tu tu esfuerzo, tu energía. energía, tu dinero, Ajá. ¿no? Entonces sí decía, ¿cuántas horas le dedicas a ver series o a seguir, o a, incluso los que, ¿cómo se llama? Coleccionan, ¿no? Monitos. Monitos, monitos, muñequitos, todavía, Muñequitos. señores, ya algunos, bueno, De los adolescentes eternos. adultecentes, Adultecentes. ¿no? Que dices, Ajá, oye, ajá. tiene 34 años, ni se ha casado, 35, está gastando su dinero en, Monitos. ¿cómo se llaman los cabezones estos? Funko. Los funcos, ¿no? Que dices, no, pero bueno, independientemente de este tema, se apartaron de los ídolos ellos, ¿no? Qué padre. Ahora, fíjate algo importante. Yo creo que sucede igual ahora, Becky. Que tú, ya no voy a hablar y ya no voy a decir que es ser seguidor digo, ser cristiano. Voy a hablar a alguien que decidió en su corazón seguir a Jesús, seguir los principios y las enseñanzas de Jesús. Claro, con un nuevo nacimiento, con una relación íntima de perdón y amor y arrepentimiento y esa nueva vida que Dios nos da, que empezó en la cruz. Pero a partir de que realmente entiendes lo que Jesús hizo en la cruz, que era lo que entendían ellos, igual debiéramos entender nosotros, comenzabas a seguir sus enseñanzas y a seguir sus principios. Por eso me gusta decir de los seguidores honestos y verdaderos de Jesús, que es una decisión. Y
estos seguidores en Tesalónica les costaba, era fuerte no seguir a Jesús. Más Tenía bien, un costo. tenía un costo, un gran costo. ¿Cuáles eran? O sea, ¿qué les pasaba? Ahorita con lo que hemos ido leyendo en Hechos y ahorita vemos la carta de Pablo. Pues de lo que platicamos ahorita, o sea, sus mismos, me imagino que llegaron a tener amigos que fueron de los que anduvieron por ahí queriéndolos acusar y así. O sea, su misma comunidad, yo creo incluso su misma familia. Los rechazaron. Los rechazaron. O sea, hostilidad de su comunidad, hostilidad de su familia, porque pasa, Becky, cuando tú ya no, igual como decías, ya pensamos diferente y quieres actuar diferente y a veces de la mejor manera. A mí me pasó, ¿cómo que ya no tomas? Pues no, ya no tomo. O sea, me tocó ver ejemplos en donde, pues en la sociedad donde yo vivía de niño, pues si alguien tomaba, se peleaba, se enojaba con la esposa, ¿no? O la esposa toda preocupada y ya no podía manejar. O sea, ocasionaba más problemas que ayuda. Ayuda. Y de ahí, cuando decido, porque me perdonó Jesús y pagó lo que hice, seguirlo, dije, pues no me ayuda nada el alcohol, ¿no? No estoy diciendo que tomar es pecado, no. Lo que haces tomado, lo que origina, dice la palabra, nunca te dice que no bebas vino, ¿no? Así como una prohibición porque es pecado, ¿no? Pero te dice, vino y mosto hacen perder el juicio. O sea, advertencias, ¿no? Son advertencias, es decir, bajo tu riesgo. Bajo tu riesgo. Y ahora es como si dicen, no, pues la ayahuasca, me puedo poner mi viajezón y no es pecado. O sea, en ningún lugar de la Biblia dice que no puedes echarte un churro de marihuana. Y es verdad, no es pecado, pero... A ver, mi chavo, o sea, pues no te ayuda. O sea, realmente, ¿por qué estás probando eso? ¿Sabes por qué? Porque hay un vacío en el corazón. Ahorita esos famosos viajes de ayahuascas y todos estos rollos que están muy de moda, no es nuevo, esto lo hacían aquí los aztecas con el peyote y los hongos alucinógenos, al final son hongos. Pues lo hacen porque hay una necesidad espiritual, ¿no? Y necesitan, ahora sí, ver o encontrar algo más. Encontrar algo que es un vacío que está en su corazón. Entonces, estos que caen en estas prácticas, y hablo puntualmente de estos viajes con las drogas psicodélicas naturales, los hongos, realmente están buscando, hay un vacío espiritual. O sea, aceptemos, están vacías, o sea, hay un vacío espiritual y emocional que lo están tratando de llenar con temas de drogas. Pero bueno, este punto es algo importante, el cambio que tuvieron los seguidores de Jesús, y con este cambio poder de una u otra forma actuar con los demás en una forma diferente, siendo de bendición para los demás, y eso lo hicieron los de Tesalónica, y hubo persecución. Ahora, cuando tú quieres ser de bendición para los demás, hablamos de servir. Y no por tener una conveniencia. Otra cosa que hace Pablo, voy a irme a otro enfoque ahora. Cuando sirve Pablo, no cobra, no lo hace por un interés económico, que también hay situaciones que al día de hoy, pues aparentemente te ayudan, pero incluso hasta en muchas predicaciones, religiones, grupos, piden dinero. Y hay una parte donde Pablo les dice que él les sirvió a los de Tesalónica, pero él lo que quería era
compartir que había buenas noticias, que el Mesías esperado por tanto tiempo en las Escrituras era Jesús y que había vencido y que transforma las vidas. Entonces, ¿y cómo lo veían ellos? Por el amor de Pablo, por el amor de Silas, cómo sufrieron persecución también por ellos. Entonces, pues el mundo se va a oponer. Uh-huh. Ahora, Pablo, es cuando tú tienes un cargo por los demás, como lo tenía Pablo, pues te quieres estar en contacto con las personas, no los desechas. Y cuando te das cuenta que ellos están fieles y están padeciendo persecución, te preocupas. ¿Qué hizo Pablo cuando se enteró de que seguían agrediendo a los de Tesalónica, ese grupo de seguidores de Jesús? Mandó a Timoteo, ¿no? Como para... Porque no había teléfono, no había, o sea... Les mandó como un apoyo. Un apoyo. ¿Y para qué más los mandó? ¿Para qué quería Pablo o qué le encomendó a Timoteo? Pues que los ayudara. ¿Qué más? Que los animara. Y regresa él y, a ver, léeme, ¿qué le dijo? En el capítulo 3, ya vamos en el 3, vamos a la mitad. El versículo 6 y 7, ahí está el reporte de Timoteo. Dice, pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. O sea, le dio como la noticia a Timoteo, a Pablo, de que los tesalonicenses estaban teniendo, o sea, tenían claros sus criterios y los estaban llevando a cabo. No. Entonces, esta parte está padrísima porque a pesar de los sufrimientos y a pesar de eso, bien firmes, bien plantados. Uh-huh. ¿No? Y vamos, vemos este primer mensaje de la fidelidad. La fidelidad se demuestra en medio de las presiones, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, aquí, ¿qué te queda en esta primera parte? Pues que, bueno, de los criterios, o sea, que los tesalonicenses tenían muy claros sus criterios. Bien firmes. Bien firmes y los llevaban a acciones, no se quedaban en palabras. Y pues que a Pablo, al ver cómo iban creciendo y cómo se mantenían firmes, también a Pablo eso lo animaba. Claro. Y es esa parte que tenemos que ver, ¿no? Permanecer fiel no importando la presión. Uh-huh. Y eso al día de hoy se ha roto, ¿no? Se ha roto, vemos relaciones rotas por infidelidad, ¿no? Porque el esposo o la esposa no aguantó la presión de tener una persona cerca, atractiva, y le pone el cuerno y ¿qué pasó? Infidelidad, ¿no? Entonces, ser firme en tus convicciones, en tu fe, sabiendo que Jesús quiere lo mejor para ti en sus principios, en sus enseñanzas, hace que podamos permanecer fieles. Esa parte hay que entender y por eso él termina con una acción de gracias en esta parte. Así que vamos a ver los siguientes 2 capítulos que la verdad son interesantísimos, estos 2 capítulos. Y este capítulo 4 y el 5 están súper interesantes, polémico además, por interpretaciones. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar la segunda venida del Señor? Yo creo que también los de Tesalónica tenían esa pregunta. Y sí, Becky lo contesta en